Mi tema para esta mañana es los peligros del deslizamiento inconsciente. Vea bien, los peligros de deslizarnos suavemente sin darnos cuenta, pero cuando terminamos estamos mal y metidos en graves problemas. Déjenme comenzar con una afirmación que hace el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2. Vean lo que dice. Por tanto, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué afirmación tan notable? Contiene varias enseñanzas que ustedes tendríamos que llevar y yo llevar al corazón. Aquí el apóstol habla de un peligro que hay en todos los órdenes de la vida y es deslizarnos. Si ustedes nunca han vivido en un clima frío como el que yo viví durante 20 años en Canadá, ustedes no se dan cuenta de los peligros que hay. Manejar, todos dicen, qué linda la nieve, por un minuto. Después que manejaste un día en el auto en la nieve, no querés volver nunca más a esa experiencia. Cuando la nieve cae por primera vez cada invierno, ese día en Vancouver había miles de accidentes de automóviles. ¿Por qué? Porque la nieve es muy peligrosa. Acá le doy un consejo gratis. Si algún día lo agarra una nevada, aprenda a frenar. Tiene que frenar con el auto en neutro, si no se estrella. Ese es el secreto. En hielo y en nieve, no se olvide. Pero el peligro es que el que no sabe, agarra una cuesta abajo y allá se va, y no hay cómo parar el auto. Ustedes han visto las escenas en los freeways, los pile-ups que le decimos, el apilamiento de autos y camiones que a veces son hasta de 100, 200 vehículos. Muere gente. ¿Por qué? No se puede frenar el deslizamiento. Esto es una ilustración de los peligros que corremos en la vida cristiana. Que si ustedes y yo no somos cuidadosos, es muy fácil no descender en un picado, en una, ¿cómo le decían allá en México a los que saltaban en Acapulco? Bueno, ya ni me acuerdo el término ahora, pero un clavado, ahí está, esa es la palabra. ¿Se acuerdan? ¡Pum! Caían 50 metros en caída libre ahí y vaya arte. En la vida cristiana raras veces ocurre eso, pero si nosotros no somos cuidadosos, es muy fácil que suavemente perdamos todas las bendiciones que tenemos. Estoy convencido que si pudiera ilustrar lo que es la vida cristiana, tendría que compararla con la de una persona que se sube un bote y ahora es llamado a remar contracorriente en un río que tiene fuerzas poderosísimas. Si uno suelta los remos por un instante, la corriente nos arrastra, nos lleva en dirección opuesta. Todo lo que hemos ganado en base a esfuerzo se pierde todo. Y el escritor de la carta a los Hebreos nos dice, miren, tengan mucho cuidado, Fíjense con diligencia, presten atención, de que las cosas que escucharon, la verdad que escucharon de Dios, lo que aceptaron, el mensaje que creyeron, guarda, porque en la lucha espiritual que nos encontramos es muy fácil soltar los remos y allá te vas. Bueno, eso es exactamente lo que pasó en los tiempos de Nehemías. Cuando ustedes y yo cerramos el último capítulo, el último estudio, era todo fiesta, era todo alegría, era todo bendición. Dedicaron las murallas, qué día precioso, el desfile sobre las murallas, el culto en el templo. Dice que se escuchaba de lejos, había gran alegría en toda la nación. ¡Magnífico, Señor! Y sin embargo, entre el capítulo 12 y el capítulo 13, evidentemente algo ha ocurrido. Nehemías nos cuenta que debió volver a la capital del imperio. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 2 vimos que el rey le dio, en base a la respuesta a la oración de Nehemías, todos los materiales, la plata, el permiso para reconstruir los muros. Pero le preguntó, ¿cuánto va a durar tu viaje? Y ahora posiblemente han pasado 2 o 3 años y Nehemías dice, tengo que ir a reportarle al rey.
quiero que sepa, voy a llevar la cámara fotográfica con las fotos para mostrarle. Bueno, ok, quiero saber si están atentos nomás. Y entonces va para allá. Y lógico, eran viajes largos, tomaban meses. ¿Cuánto tiempo se quedó Nehemías en la capital? No nos dice. Posiblemente 2, 3, 4, 5 años, who knows. Pero lo cierto es que cuando regresa a Jerusalén, las cosas que se habían logrado se habían desvanecido. Más de una vez me van a escuchar decir, todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Nehemías los tomó y los llevó a un nuevo nivel de grandeza. Pero remuevan al líder y el ser humano, dejado a su libre albedrío, dijo alguien con mucha razón, va a descender al nivel de su propia incompetencia. El mal que vive dentro nuestro es tan grande que muy pronto volvemos a las andadas. Y esto fue lo que pasó. Y entonces yo encuentro, como les decía mientras leíamos, que en este último capítulo se nos mencionan 5 áreas en las cuales el pueblo había relajado la disciplina, habían vuelto a los pecados antiguos y a hacer cosas que eran absolutamente inaceptables en la presencia del Señor. Y entonces Nehemías, cuando vuelve, tiene que poner manos en el arado y empezar de vuelta a regresar al pueblo, al lugar de la bendición. ¿Cuáles eran esas 5 áreas? Se las voy a explicar muy rápido, porque francamente esos 5 errores nos hablan de la tremenda lucha que tenemos nosotros en el presente, que vivimos al otro lado de la cruz, con las fuerzas espirituales de maldad y con 3 enemigos muy grandes que tenemos que combatir cada día. Vamos por parte. Muy bien. Bueno. Por lo tanto, primera sección, 5 áreas en las cuales aquella gente se descuidó. ¿Cuáles eran ellas? La primera, ya lo vimos, la mezcla con los amonitas y moabitas. Ustedes pueden encontrar el relato de lo que leímos, por qué Dios tomó esta decisión, en el libro de Números, capítulo 5, Números 22 y 24 que estoy diciendo. Me estoy confundiendo con el estudio del viernes, 5:22 es donde aparece la palabra amén por primera vez. Si miran el mapa que puse allí en la pantalla, ustedes tienen Egipto, la península de Sinaí, y luego Israel comenzó a trepar rumbo a la tierra prometida en lo que actualmente sería el territorio de Jordania. Y si ustedes miran el mapa, van a ver que en su camino encontró 3 naciones establecidas: Edom, Moab y Amón. Lo notable es que estas 3 naciones eran parientes lejanos. ¿Por qué? Bueno, los edomitas eran descendientes de Saúl, el hermano mellizo de Jacob. Así que eran primos distantes, eran familiares de sangre. La próxima nación que encontrarían, Moab y Amón, estas 2 naciones también eran parientes lejanos. ¿Por qué? El padre de ellos había sido Lot, el sobrino de Abraham. Y entonces, ahora están establecidos en estos territorios. E Israel, que es una fuerza grande, una población muy grande, viene avanzando, y si eran familiares distantes, los podrían haber recibido dándoles de comer y agua, porque Israel no quería nada de ellos. No les iban a quitar los territorios, no les iban a quitar los alimentos por la fuerza. Israel estaba dispuesto a pagar lo que ellos le dieran. Y sin embargo encontramos que el rey de Moab mandó a llamar un brujo del otro lado y que venga y los maldijera, porque pensaron que Israel venía para hacer un baño de sangre, cuando esa no era la intención del pueblo de Dios. Dios los quería llevar a la tierra de Israel, de Canaán en aquellos años. Por lo tanto, no tenían nada que ver, estaban pasando como viajeros por el territorio.
Pero esta acción de maldecir al pueblo, llamando a Balaam, fue algo tan horrible que Dios dijo, muy bien, ya que esa fue la decisión, nunca más un moabita o una amonita puede vivir con el pueblo judío. Fuera de la tierra con esta gente. Uno dice, Señor, ¿tú te la tomas en serio con estas cosas? Sí, muy en serio. Miren, hermanos, yo les recomiendo a todos, guarda con los errores, pero cuidado con los pecados. Si una persona comete un error contra mí, yo estoy dispuesto a perdonar. Pero si peca buscando destruirme y buscando la destrucción del ministerio, entonces Dios es el que tiene que intervenir. Yo no tengo nada que tratar ahí. Ojo, hay una gran diferencia entre errores y pecados. Que el Señor nos encuentre a todos viviendo bien. ¿De acuerdo? Muchas veces los creyentes con nuestra boca maldecimos a los demás. Cuidado, mis hermanos. Pedro nos dice, no maldigan a nadie. Bendigan a todos, porque hemos sido llamados para recibir bendición y ser bendición. Grave error el de Moab. Dios les dice, fuera con estos. Segundo error, corrupción moral en el liderazgo. Uno lee el pasaje que leímos y yo digo, pero déjate de embromar, me estás embromando, no puede ser. Ustedes y yo leímos de que el sacerdote se trajo porque había emparentado ¿con quién? Con Tobías. Y ustedes tienen allí lo que puse, la reacción que produjo en Nehemías. Y no era para menos. ¿Quién era Tobías? Lo vimos en el capítulo 2 hasta el 6. Cuando estaban construyendo los muros, Tobías fue uno de los líderes que atacó al pueblo, que los maldijo, que los quería destruir. Y ahora, Tobías instalado en el templo de Dios, sacan las cosas de los levitas para ponerlo al señorito este. Y uno dice, me estás embromando, Eliasib. Bueno, damas y caballeros, se los vuelvo a reiterar, todo se levanta o cae con la calidad del liderazgo. Tristemente tengo que decir que en muchas organizaciones cristianas hay gente que ocupa posiciones de liderazgo, pero no son líderes según el corazón de Dios. Este era el caso de Eliasib. Les vuelvo a reiterar, me ha tocado trabajar con pastores que me inspiraron y otros que uno decía, ¿y cómo este llegó a este lugar? Porque su conducta reflejaba algo muy distinto a los valores del reino. Y este hombre, él viene y desaloja a los que tenían que estar para poner a un corrupto que no pertenecía. Uno de los peligros más grandes que hay en todas las iglesias son las trenzas familiares. Cuidado con ese tema. Donde es todo por acomodo y que amiguismo. Dios nos manda a los líderes a que tenemos que ser justos. Dios le dijo a Pablo, hijo, busca la justicia. Es el primer valor que debe buscar un líder espiritual. No la injusticia, el acomodo, el favoritismo. No, señores. En este caso, este tipo, como había emparentado, se trae al ñato este a vivir en el templo. Corrupción total. Vamos a la próxima porque esto ya se pone medio depresivo. Abandonaron el cuidado del templo. Ustedes y yo lo leímos. En el capítulo 10, durante aquel gran avivamiento, cuando leyeron la ley y comenzaron a orar, ¿a qué se comprometieron? Vean lo que tienen ahí en la pantalla. Nos comprometimos a no abandonar la casa de nuestro Dios. 10:39 de Nehemías. ¿Y ahora? ¿Qué pasó, Nehemías? Nehemías, te fuiste y todos los que quedaron abandonaron la casa de Dios. De tal manera que los levitas dijeron, che, acá no estamos muriendo de hambre. Se acabaron los diezmos, se acabaron las primicias, se acabó todo. A trabajar. Que el templo, y bueno, lo sentimos mucho. No podemos servir a Dios estando muertos. Así que a trabajar y a sembrar y a comer, ya que nuestros hermanitos lindos nos han abandonado. Y uno dice, Señor, qué poco que duró la reforma. Esto es así. El enemigo se va a encargar que todas las decisiones buenas que un día hicimos y las resoluciones terminen en la nada. Cuidado con no deslizarse. Cuidado con no deslizarse. Cuarto, abandonaron la observación del día del reposo.
Una vez más, en ese día del gran avivamiento, ¿qué dijeron? ¿Qué fue la resolución que tomaron? Allí la tienen en la pantalla. Asimismo, decidimos que si los pueblos de la tierra traían a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. 10:31 del libro de Nehemías. Gran resolución. Sabían que por no haber respetado el día sagrado para el Señor, ahora estaban como estaban. Y sin embargo, hicieron la decisión y al poco tiempo, de vuelta a las andadas. De vuelta a lo anterior. Y Nehemías los tiene que reprender con dureza y con justicia, porque realmente que habían hecho las cosas mal. Esto es lo notable del pecado en la mente humana, que nos ciega para ver las matemáticas del cielo. Ustedes y yo sabemos que 2 más 2 es igual a 4. Y cuando ustedes y yo hacemos el 2 más 2 que Dios nos dice, las bendiciones llegan, pero el diablo siempre nos hace creer que 0 más 0 va a ser 44. 0 más 0 es 0, eternamente. Y en este caso, los que tenían que saber, ¿qué hacen? Siempre lo mismo. El pecado nos lleva hacia abajo, a la perdición. Y ahí están. Y nadie se dio cuenta. Nadie pudo levantar la voz y decir, che, muchachos, ¿qué estamos haciendo? No. Basta que uno tome la iniciativa. Estoy seguro que más de uno habrá levantado la voz y decir, ay, hermanos, pero yo los sábados quiero comer pescado y los fenicios los traen y se les pudre mientras esperan. Siempre lo mismo. El diablo siempre viene disfrazado de buen hermano. Siempre. Siempre, siempre. Es el medio favorito que tiene para destruir al pueblo de Dios. Un buen hermano. Hay muchos de ellos. Próximo peligro. Volvieron los matrimonios mixtos. En el último estudio dijimos, muchachos, guarda. Esta es un área delicada para los creyentes de aquel entonces y para los creyentes de esta época. El hecho de tener que compartir la vida con alguien que no comparte mis valores, que no conoce a Dios y que no tiene visión de su gloria, de su programa, de su poder, de su deseo de bendecirnos. ¿Qué habían dicho en el capítulo 10? Nos habíamos comprometido a que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Y ahora, ahí están de vuelta. ¿Cómo es posible? Si lo habían decidido, se habían juramentado, habían firmado, ¿y ahora? Bueno, mis hermanos, este es el tema. El peligro de deslizarnos y ni siquiera somos conscientes que nos estamos deslizando. Para el creyente que quiere hacer lo que se le da la gana, siempre va a encontrar una buena razón. El creyente que quiere desobedecer a Dios, como Jonás un día, siempre va a encontrar una razón que le dice, este es el camino, es la voluntad de Dios, mira cómo te abre las puertas. Qué vivo que es el diablo, ¿eh? Mis hermanos, guarda con deslizarnos. Vuelvo a reiterar, llevo 50 años sirviendo a Dios y nunca he visto un creyente que se pierda ¡paf! De un golpe. No, señores. Siempre es ese plano inclinado que apenas se percibe, pero que te lleva a la perdición. Es lo mismo que si te vas en un clavado. No hay diferencia. Lo único es el tiempo que toma, pero el resultado es exactamente igual. ¿Hay solución para esto? Creo que sí. Es por eso que estos 5 errores del pueblo a mí me hablan de los 3 grandes enemigos que tenemos que enfrentar los cristianos de todos los tiempos, del siglo I, del XXI y hasta la venida del Señor. ¿Cuáles son ellos? Vamos a la próxima transparencia. Escribiendo a los creyentes en Éfeso, el apóstol Pablo les recuerda que un día, antes de conocer al Señor, ellos eran esclavos de 3 amos muy fuertes, muy poderosos. Entonces leemos,
En cuanto a ustedes, los creyentes de Éfeso que ahora habían aceptado a Cristo, mirando hacia atrás, estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta es la condición del hombre sin Dios. Camina por la tierra, pero espiritualmente está muerto. En los cuales anduvieron en otro tiempo. Primer enemigo del cristiano. Primer amo de aquellos que no conocen a Dios. La corriente de este mundo. Marque bien, ahí está marcado con subrayado. Segundo enemigo. Y al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. No se olvide. ¿Por qué digo yo que no creo en la consejería? Porque ¿para qué vas a perder el tiempo con un hijo de desobediencia que el espíritu del enemigo lo tiene controlado? No va, no funciona. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en tercer enemigo, las pasiones, marque bien esa expresión, de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de la mente. ¿Y cuál era la consecuencia triste? Por naturaleza, éramos hijos de ira como los demás. Bueno, aquí tenemos material para masticar por un buen rato. Déjenme decirles, especialmente algunos de ustedes que están escuchando estas cosas por primera vez, quisiera aclarar algunos conceptos importantes. ¿Cuáles son los desafíos de este libro de Nehemías para el día de hoy? Que ustedes y yo, esos tres amos que un día nos esclavizaban, ahora ya no son más nuestros amos. Porque Cristo vino a mi vida y me dio el poder para derrotarlos, pero todavía siguen siendo mis enemigos que quieren quitarme el gozo de la salvación. Nunca se olvide. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Eso nadie lo puede quitar. Es un regalo de la gracia de Dios. Pero los enemigos que antes nos tenían de hijos y hacían con nosotros lo que se les daba la gana, sí buscan de robarnos todo el gozo y la paz y la alegría que el Señor quiso traer a nuestra vida. Cuando tomamos el libro de Nehemías dijimos, esto es una ilustración del proceso de reconstrucción que ustedes y yo, que hemos aceptado a Cristo, tenemos que hacer en nuestra vida. Y aquí encontramos la trampa del mundo. Vamos a la próxima transparencia. Alguien me va a decir, pero pastor, ¿de qué está hablando con el mundo? Bueno, déjala ahí, Paco, no la muevas. La historia, marque bien, de que habían aceptado a los amonitas y a los moabitas en el pueblo de Israel y que se estaban casando con los hijos y las hijas, con la gente de estos pueblos, ilustra los peligros del mundo. ¿Qué es el mundo? Es esa masa informe de costumbres, ideas, ideologías, modas, música, que el diablo maneja para engañar a los distraídos y llevárselos con él. Y el peligro para nosotros los cristianos es, ¿cuál? Que ustedes y yo tenemos que caminar en este mundo junto con los que no comparten nuestra fe. Y el peligro, que lo pongo allí en la transparencia, es que la esencia de la mentalidad mundana es no querer ser diferente a los demás. Marque esa frase. La esencia de lo que es un cristiano mundano es alguien que no quiere ser distinto a los demás. Ahora, acá hay un tema muy largo, hoy no lo puedo tratar con detalle, pero les voy a decir 2 o 3 cosas. Porque este tema del mundo es un desafío gigantesco. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano y quiero ser diferente, por eso me visto como la mona. No es eso ser mundano. Hay gente, ustedes conocen en Estados Unidos, en Pensilvania hay largas colonias de Amish. Gente que se viste como en 1600, usan una túnica, no manejan carros, automóviles, manejan un carro tirado por un caballo. Porque dicen que, ustedes conocen. Ser cristiano no quiere decir andar en contramano con la cultura
externa. Yo no veo en la Biblia que diga que los hombres tienen que ir a la iglesia con saco y corbata y que las mujeres tienen que dejarse crecer los bigotes y no usar cosméticos. Esas son burradas de hombres que no conocen la Biblia. La santidad tiene que ver con el corazón, no con la ropa. Amén. Es todo externo. Mis hermanos, ustedes y yo tenemos que ir a la oficina y no podemos ser marcianos que se cayeron de un plato volador. Ustedes y yo nos vestimos como ellos, comemos hot dog, pizza y hamburguesas como ellos. Pero habiendo dicho eso, el cristiano es sal de la tierra, es luz del mundo. No puede estar a favor de las cosas que el mundo practica. Ahora, ¿qué es difícil? Claro que es difícil. Yo un día fui joven y me daba bronca que el sábado a la noche tenía que quedarme en casa aburrido cuando todos mis amigos estaban de diversiones. Ahora, doy gracias que mis viejos mantuvieron la embarcación con la dirección correcta. Porque ese es el peligro. Los del tiempo de Nehemías y los del tiempo de hoy, hay muchos que no quieren ser diferentes a los demás. Los demás viven juntos, novios y novias, yo también. Los demás practican el aborto como medio de control de la familia. Yo también practico el aborto, porque si no te arruina la carrera. Miren, hermanos, cuando yo veo una mujer que está a favor del aborto, digo, seguro que esta tuvo un aborto, o más, o dos. Póngale la firma. Es así de simple. Hay mucha gente que quieren ser cristianos, pero vivir con un pie en el cielo y un pie en la tierra. Y quiero las glosas del cielo, la salvación, pero no me quiero perder estos pecaditos. Hermanos, ahí está el peligro. Cuando Cristo te llama, a ti y a mí, a todos, nos dice, vas a ser diferente. Tú no vas a hacer las mismas cosas que hacen los demás. Vas a ir a comer a los mismos restaurantes. Vas a ir a ver un partido de fútbol, si querés. Vas a ir a ver un concierto de Mozart, pero guarda, hay ciertas cosas en las cuales no puedes ser igual a ellos. Tus valores no pueden ser viva la injusticia, viva la falta de respeto, viva el abuso, viva... No, señores. Tu vida no puede estar asegurada en el poder del todopoderoso dólar. Tu confianza está en el Señor. En estos días de pandemia muchos han caído en la fe. ¿Por qué? Y porque tenían un Dios lo habían fabricado ellos. Guarda con las trampas del mundo. El cristiano tiene un precio que pagar. Aceptémoslo. Y cuando Dios nos dice, no te cases con los de afuera, es para nuestro bien. Como ya se los expliqué hace un par de domingos atrás. Y cuando nos dice, guarda con la gente del lugar, no quieras ser como ellos, que para ser aceptado en el gang tenés que fumar las drogas y tenés que hacer violencia y tenés que ir a robar. Mis hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Juan? En el 1 de Juan capítulo 2 nos recuerda, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es seria la cosa. Cuando yo veo a una mujer, a un hombre que están aferrados a las cosas de esta vida, y uno tiene que decir, guarda, porque posiblemente este nunca nació de nuevo, Ojo, es serio. Y entonces nos advierte el apóstol, porque todo lo que hay en el mundo, vean si no es la descripción exacta de la sociedad americana. Los deseos de la carne. Yo vivo para mí, para mis placeres, para mis gustos. Los deseos de los ojos. Yo me quiero dar todos los gustos. Yo tengo la herencia, yo soy americano y tengo derecho a todo. Nadie me puede decir que no a nada. Y la soberbia de la vida. Guarda, no me quiera venir a decir algo a mí. No proviene del Padre, sino del mundo. Volvé a la cámara, Paco, ya volvemos de nuevo. Mis hermanos, en estos días a ustedes y a mí nos toca vivir en esta nación hermosa a la cual Dios nos trajo. Pero hace rato que les vengo diciendo que esta nación está en caída libre.
y que las barbaridades que se están haciendo aquí en California, especialmente en San Francisco, son las que quiere el gobierno federal ponerle a todo el país. Voy a dar un ejemplo. Si ustedes me preguntan cuáles son las 5 ciudades más bonitas del mundo, se las digo. ¿Saben cuáles son? Vancouver, vaya alguna vez, es bellísima. Río de Janeiro. Si nunca estuvo en Río de Janeiro, usted no sabe lo que es esa ciudad. Hong Kong, Sydney en Australia y San Francisco. Geográficamente son las ciudades más lindas del mundo que yo conozco. Perdón, alguien puede mostrarme alguna otra por ahí. Pero bueno, en fin, San Francisco es bellísima. Pero San Francisco se ha convertido en la punta de lanza del diablo para esta nación. Todos los genios de San Francisco que se reúnen ahí se estableció la iglesia satánica y desde ese entonces es una cloaca que brota para toda la nación. Pasaron la resolución que ahora en San Francisco una persona puede entrar a robar a una tienda y mientras no robe más de $800 no se lo puede condenar. Ahí está. Eso es el hombre sin Dios. Ese es el hombre perdido. Y la sociedad, cuando escucha esas cosas, dice, ¡qué bien! Eso es lo que queremos. Pachanga, farra, no trabajo, voy, te robo, $800. Voy a pasar por la caja y decir, a ver, 799. Entonces, la policía no me puede prosecute. Ah, qué lindo. Llamás a un tipo porque te están robando y la policía no viene. ¿Cuánto le robó? 400. No, entonces no vamos. ¡Qué lindo! Entonces los genios están haciendo, pasaron la legislación que ahora se puede hacer las necesidades en las veredas y que usted puede caminar desnudo. ¡Qué bien! ¡Viva San Francisco! ¡Viva la agenda de los genios! ¿Y qué va a pasar con San Francisco? Y que la gente buena dice, si yo voy a abrir un store y 10 tipos vienen y me roban 800, son $8,000 por día, yo trabajo para los ladrones. Cierro el negocio y me voy a otro punto. El mundo, la mentalidad del mundo. Esa es la mentalidad que hay en el día de hoy y muchos cristianos la han adoptado. Es un peligro serio. No estoy hablando cosas chiquitas. El peligro del mundo. ¿Cuántos mundanos tenemos sentados en los bancos de las iglesias? En apariencia son cristianos, pero su corazón, al igual que el de Lot, que se separó de Abraham y después se fue metiendo cada vez más en Sodoma hasta que se instaló allí. Estaba tan cómodo con los placeres de Sodoma, el Mr. Lot. Y si Dios no lo saca, bueno, ¿y cómo terminó? Bueno, lean ustedes la historia. Así terminan todos los que aman al mundo. Por eso dice el apóstol. Y el mundo está pasando y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo te está yendo con el mundo? ¿Te puedo preguntar? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Le has entregado tu vida? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que Él te enseña y te ordena? Segundo gran enemigo, el conflicto con la carne. Bueno, ahora sí, ahora tengo para hablar 40 años. En capítulo 5 de Gálatas está el gran párrafo sobre la lucha que tiene el creyente. Vimos en Efesios que cuando estábamos sin Cristo nos gustaba hacer las pasiones de la carne. Vivíamos por las pasiones de la carne. Alguien me dice, ¡ay, no, yo no soy controlada por esa inmundicia! ¿Por qué no escribe la Biblia de nuevo, señora? Usted que tanto sabe, ¿por qué no hace la Biblia? Dale, métale, hermana, usted que tanto sabe. Ustedes y yo, cuando estábamos allá, éramos esclavos de la carne, dice el apóstol Pablo. Y ahora tenemos buenas noticias. Y es que el Espíritu Santo, el día que aceptamos a Jesús, vino a morar en mi corazón. Ahora, la mala noticia es que la carne te la tengo acá adentro todavía, no se fue. Esa usina atómica que produce inmundicia tras inmundicia y nos aleja de Dios y de las bendiciones, la tengo acá todavía. Pero doy gracias que a mi corazón vino un poder más grande que el de la carne, es el poder del Espíritu Santo.
Y es por eso que en Gálatas 5 yo encuentro esta afirmación gigantesca. Digo pues, es el apóstol Pablo hablando a los creyentes, anden, caminen, progresen, avancen en el Espíritu. Y de esa manera jamás le darán satisfacción a los malos deseos de la carne. Vean bien. ¿Por qué? Bueno, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Ahí la tenés. Ahí está la fuente del deterioro, del deslizamiento, la carne que no cesa de pedirnos, dame de comer, satisfaceme, mío. Y noten bien que el apóstol reconoce que entre la carne y el espíritu hay una lucha y que por esta lucha tantas veces no alcanzamos el potencial que Dios nos propone. Es real. Y mis hermanos, tengo malas noticias. La carne va a estar dentro tuyo y dentro mío hasta el último día de mi vida. Y quiero advertirte muy seriamente que si alguna vez te tropezás con algún burrito que te dice, yo tuve la segunda bendición y el Espíritu Santo me cayó encima y desde ese día yo ya no peco más, estás enfrente a un falso profeta. Sí, hace años atrás, siglos, apareció una nueva enseñanza que un día recibías y desde ese día ya no pecabas más. Qué interesante. Eso no es una doctrina de la Biblia, esa es la doctrina creada por algún pastor que se creía por arriba de todos los demás y le quiso vender a todos los demás el humo de que él ya no pecaba. La semana pasada les contaba de uno de mis grandes mentores, Charles Spurgeon, de Inglaterra. Era un predicador tremendo. Y un día al final del culto se acerca uno de estos hermanitos a decirle, pastor, recibí la segunda bendición y ya no peco más. Y nos cuenta que Spurgeon agarró y le pegó un pisotón gigantesco al hermanito y cuando lo pisó en su rostro y por su boca salieron palabras que indicaban que la segunda bendición era un cuento y que la vieja naturaleza y la carne seguían en dominio completo. Así que si usted alguna vez lo invita a una reunión para la segunda bendición, por favor no vaya, le están vendiendo humo. ¿Cuál es la clave? Nos dice el apóstol aquí. En el versículo 16 que leímos dice, anden, caminen. Miren, posiblemente no es la mejor comparación, pero yo he visto muchas veces personas mayores, ancianas, que tienen que apoyarse o en un bastón o en un andador para poder caminar. Bueno, ustedes y yo no somos ancianos decrépitos, pero esa figura me recuerda a mí que yo tengo que caminar por la vida apoyándome en alguien. Y si voy a triunfar sobre la carne, tengo que apoyarme en el Espíritu Santo. No puedo triunfar sobre la carne con mi mente porque un día la carne me ganaba todas las batallas. Y si lo quiero hacer con la fuerza de mi voluntad, ya les dije, eso es budismo, eso no es cristianismo. ¿Qué necesitamos? Nos dice, anden por el Espíritu, anden en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? La mejor ilustración es Nehemías. Ustedes encontramos este relato y todo el libro de Nehemías es un recordatorio que todo lo que Nehemías logró fue en respuesta a su comunión con Dios. Vaya que tiene importancia la vida de oración. ¿Cómo logramos que el Espíritu Santo tome control de todas las áreas de mi vida? Cuando yo aprendo a caminar cada día diciéndole, bendito Dios que vives en mí, te adoro, te doy gracias,
Protégeme en este día, guárdame, dame tu poder para decir que no. Más bien, dame tu poder para decirte sí a ti, Señor. Entonces, en Gálatas 5:25 agrega el apóstol, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Claro, esta es la invitación de Dios, a decirle no al mundo y a sus tentaciones, a decirle no a las pasiones de la carne que nos llevan a esa lista que usted puede leer. Es una lista infame. Le pregunto, señora, ¿a usted le gustaría tener un hombre que se caracteriza, un esposo, que se caracteriza por las obras de las carnes? Lea la lista. Inmoralidad, homosexualismo, borracheras, orgías, hechicerías, peleos, enojos, iras. Eso es lo que usted quiere. Así vive el mundo. Así vive el mundo, sin Dios. Dios nos quiere sacar de todo eso. Para eso necesitamos aprender a caminar en los recursos que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo que ha venido a morar en mí. ¿Qué necesitamos? Ya se los dije. Último enemigo, y lo voy a mencionar nada más porque la obra del diablo, ustedes y yo la conocemos muy bien. Allí en la transparencia les pongo el párrafo fundamental en esta lucha. No lo voy a mencionar, solamente les recuerdo las palabras del apóstol. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está. Ustedes y yo tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor y que Él tiene el poder para derrotar al enemigo. No vamos contra Satanás con mi propia astucia ni con mi propio poder o autoridad, sino en el nombre del Señor. Vístanse de toda la armadura de Dios. Es otra manera de decir caminen en el Espíritu. En este caso, ya saben la historia. Para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. La generación de Nehemías se olvidó de que había un mundo, de que había un diablo, de que había una carne. Y ahora Nehemías tenía que venir a corregir todo. Y uno dice, Señor, ¿qué lección nos deja este líder ejemplar? Bueno, si usted prestó atención, Nehemías 3 veces en este capítulo levanta su plegaria al cielo. Vean ustedes. Aquí tenemos un líder ejemplar, deberíamos imitarlo a él. Por eso el domingo que viene les quiero hablar del liderazgo de Nehemías. Lo merece ser destacado por las lecciones que nos deja a todos. Acuérdate de mí, oh Dios, con respecto a esto, y no borres las bondades que hice de la casa de mi Dios y por sus servicios. Linda oración. Nehemías reclama, Señor, yo te fui fiel, me preocupé por aquellas cosas que tú me dijiste que me tenía que preocupar. Tenlo en cuenta. Y Dios lo tiene en cuenta. Por eso Nehemías está en las páginas de la Biblia. Y vaya ejemplo que nos dejó a todos. Segunda oración. También por esto acuérdate de mí, oh Dios, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ah, qué interesante. Nehemías conoce la grandeza de Dios y ha hecho todo por amor a Él. Y sin embargo, qué cosa, ¿no? Que a los creyentes siempre nos queda la sensación que no fue suficiente, que todavía nos falta algo. Bueno, para ustedes y para mí que vivimos de este lado de la cruz, la verdad es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No se olvide nunca. Todo mi castigo lo cargó el Señor en la cruz. Que de tanto en tanto el Señor me puede corregir porque soy un poco terco, vaya y pase. Pero la salvación nunca está en juego. Lo que sí está en juego es las recompensas del servicio. Por lo tanto, Nehemías pide, Señor, acuérdate. Si demos gracias que el Señor tiene una computadora que funciona muy bien y tu file está en las manos del Hijo de Dios y allí está anotado todo lo que una vez hicimos por amor de su nombre y un día tendremos la recompensa.
Última oración. Y con esto se cierra el libro. Acuérdate de mí, oh Dios mío, para bien. Oh, qué lindo, Nehemías. Sí, Dios se acuerda. Dios se acuerda. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe dónde estás caminando. Dios sabe las decisiones que estás haciendo. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tienes el deseo de agradarle, que tienes el deseo de honrarle, de vivir para Él, de llevar fruto para gloria de su nombre. Dios sabe todas esas cosas. Y un día grande será nuestra recompensa. Y no solamente en el cielo, sino que aquí en la tierra también nos dará un anticipo de su gloria. Por eso dice, acuérdate de mí, Señor, para bien. Muchachos, eso, no nos preocupemos. Todo lo que viene de manos del Padre es para nuestro bien. Muchas veces las circunstancias quieren decirnos otra cosa, pero tengamos fe. Todo lo que viene del cielo es para nuestro bien. Por eso David decía, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su ser de gloria. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el... Y la lista sigue. Así que, mis amados, en esta mañana, los peligros del deslizamiento. Tenemos que ser vigilantes. Los peligros del deslizamiento nos llevan a las rodillas. Y cuando ustedes y yo caminamos sobre las rodillas, como dijo un gran héroe de la fe, el santo que avanza sobre sus rodillas nunca retrocede. Que el Señor te bendiga a ti y a cada uno de los que me están mirando en este día. El Señor bendiga a todo su pueblo y llene nuestros corazones de gozo, alegría y paz. Gracias por el ejemplo de Nehemías. Ustedes y yo servimos al mismo Dios y si hacemos las mismas decisiones, también vamos a ver los mismos resultados. El Señor te bendiga en todo. Vamos a orar.